otros temas de fondo, y es que en el Partido Liberación Nacional hay algún tipo de oposición a que se continúe limitando la contribución del Estado a las campañas políticas. El plenario legislativo aprobó ya de nuevo la reducción para el año 2018, al tiempo que se impulsa una reforma constitucional. Bien, para hablar sobre este tema, Jennifer, están con nosotros el diputado Otón Solís, que fue quien hizo esta propuesta inicial, y Fernando Zamora, secretario general del Partido Liberación Nacional. Ambos bienvenidos. ¿Por qué Fernando Zamora, secretario de Liberación Nacional, considera que esta propuesta, o vamos primero a conocer un poco hasta dónde llega la iniciativa, Otón Solís, porque se habló por parte de varios diputados, o se solicitó más bien por parte de varios diputados que estos recursos vayan destinados a seguridad. ¿Cómo quedó la propuesta finalmente? Bueno, buenos días. Buenos días. Un saludo, don Fernando, secretario general del Partido de Liberación Nacional. La Constitución establece que debe presupuestarse para financiar las campañas nacionales y las municipales un 0.19% del PIB de 2 años previos al año de las elecciones. O sea, la base del cálculo es el PIB de este año, que es prácticamente 31 millones de colones. Eso es un máximo. Entonces, hubo 2 hechos que ocurrieron antier en la Asamblea Legislativa. Uno, se aprobó un proyecto que presenté en mayo del año pasado para meter un transitorio y que no se pase del 0.11% del PIB, o sea, quitarle 8 puntos, 0.08 puntos al porcentaje que se aplique al PIB de este año para financiar la campaña. Eso significa pasar de 59.000 millones que iba a costar la campaña, tanto la presidencial como las municipales, a 34.000 millones. Es un ahorro de 45 millones de dólares. El ahorro total va a ser en la campaña nacional, porque está establecido que son 0.03 para las municipales, o sea, de ese 0.19, 0.03 es para las municipales y 0.16 para las nacionales. Todos lo que se reduce de las nacionales, o sea, queda 0.11, de los cuales 0.03 para las municipales y 0.08 para las nacionales, o sea, todo el recorte es en las elecciones nacionales. Lo cual también da una señal de que proporcionalmente se incrementa el financiamiento para las elecciones municipales y tiene que ver con descentralización y democracia. Ese es un proyecto que solo aplica para la elección venidera porque es un transitorio. 2018. Es un ahorro importante. Correcto. Pero al mismo tiempo, los jefes de fracción y el presidente de la Asamblea, Antonio Álvarez, venían trabajando un proyecto para hacer una reforma constitucional que haga permanente esa reducción. Lamentablemente el proyecto tiene otras cosas que por lo menos a mí no me gustan, que tienen que ver con controles que deban ejercerse por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, herramientas que tiene para controlar en qué se gastó la plata. Pero digamos, la mitad de la reforma constitucional propuesta por el liderazgo de la Asamblea Legislativa, jefes de fracción y presidencia de la Asamblea, es excelente, es permanentemente ya no tener que hacer un transitorio como el que tuve que presentar y tuvo que apoyarse, sino que permanentemente no se pase del punto 11. Es todavía mucho dinero, pero bueno, es un paso en la dirección correcta. En relación con la pregunta de a qué se destina, yo creo que debemos aprobar el impuesto a las personas jurídicas, a las sociedades anónimas, y con eso financiar en seguridad, digamos, ahorrar un recurso y de una vez ver a dónde se gasta, me parece que es una mala señal. Práctica. O sea, hay una deuda interna que tenemos que limitar, déficit fiscal y en tiempos en que estamos pidiendo límites al empleo público, algunos excesos en el pago al empleo público y más impuestos, la señal me parece que es apropiada para lograr más apoyo a eso. O sea, es por el fondo importante, me parece a mí, pero también… O sea, ahorrarlos, es lo que piensa usted. No usar esos 34.000 millones que se están ahorrando con esta reforma. Se ahorran 25.000 millones. 25.000. Sí, pasa de 59.000 millones que se iba a gastar a 34.000 millones. Pero como la gente hoy día entiende más en dólares, el ahorro es de 45 millones de dólares. Esos 25.000 millones irían directamente a lo que es seguridad. No, eso es lo que algunos diputados proponen. A mí no me parece, porque entonces nos desvía de la fuente que teníamos para financiar seguridad, el proyecto de ley de personas jurídicas que está en discusión en la Asamblea Legislativa y que unas personas las quieren, otras no,
Se había hablado de que esos recursos iban a seguridad como iban, antes de que la Sala Cuarta decretara que era inconstitucional la ley. Se han hecho las correcciones y seguridad perdió ese dinero. Bueno, la idea es que se recupere por la misma ruta. Perfecto, pero ¿por qué ahorrar en campañas políticas? Digamos, ¿cuál es el corazón, el sentido, porque el en objetivo? campañas políticas se hace un despilfarro tremendo que insulta a la gente y a alguna gente pues le impacta. Gastar en tarimas, transportando gente, en regalar signos externos, camisetas, llaveros, todo eso que tiene que ver con la discusión política de fondo. Si hay menos recursos, se induce más al debate sustantivo, a los programas de radio y televisión, en que se obliga a los candidatos a decir y contrastar sus ideas y sus propuestas y salirse de la demagogia que permite ese dineral en anuncios televisivos, etcétera. ¿Qué tiene que ver gastar dinero en una tarima y un conjunto musical y toda la parafernalia, o transportar gente en buses para agrandar una reunión? Todo eso es falso. Y digamos, nosotros en el PAC lo demostramos. Yo, en las campañas que tuve, se gastó una bicoca. Nuestro estatuto decía, lamentablemente lo cambiaron algunas personas del PAC y por eso ahora están en problemas en los tribunales, pero el estatuto establecía que solo se iba a cobrar máximo la mitad de lo que la deuda política establecía, pero nunca llegamos a ese monto. O sea, en la primera campaña, por ejemplo, gastando un 7% de lo que gastó Liberación, y vea los resultados que obtuvimos. O sea, desde la primera campaña, un partido que se convirtió en un desafío formidable, y centramos todos en una cosa que llamamos encuentros ciudadanos, en que eran preguntas y respuestas, en que el costo era un altoparlante, y una música tal vez puesta ahí en un disco, ocasionalmente un grupo voluntariamente llegó a tocar, pero el énfasis fue la sustancia. Vendíamos las camisetas y los signos externos, y el partido fue un desafío formidable a una política que bota plata a borbollones, privada y pública, y nos fue bien en lo electoral. Entonces, las campañas deben moverse al respeto de la racionalidad, a lo racional y salirse de lo emocional, a lo sustantivo y no lo formal, a lo estructural, propositivo y no a la imagen y a los disfraces. Y para eso no se necesita plata, más bien se ahorra plata. Don Fernando Zamora, secretario general del Partido Liberación Nacional, ¿por qué hay una oposición por parte de Liberación? Bueno, tal vez voy a hacer una exposición general en relación a este tema. Primero que todo, hay una parte en la que yo coincido con don Otón Solís, en el sentido de que la parafernalia electoral, digamos que no debe ser la esencia de la política. Indudablemente la política es pensamiento, la política son propuestas, la política es debate, eso es en lo que esencialmente deberíamos enfatizar, tanto en época electoral como en época no electoral. En ese sentido yo estoy de acuerdo. Ahora bien, también yo tengo que estar de acuerdo o tengo que señalar otro aspecto. Y ese otro aspecto es el hecho de que hay una corriente peligrosísima que se ha venido posicionando, mucha de ella por presión de sectores, pero en gran medida también de ciertos sectores, contra los partidos políticos. Y un sector de la sociedad política, que incluyen algunos medios de comunicación, han venido en una actitud, digámoslo así, antipartidos políticos. Y eso sí es delicado para la democracia. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente entiende que el partido político es eso que explicaba don Otón, y eso no es así. Los partidos políticos no son lo que para efectos publicitarios se ve en campaña. Hay una realidad interna mucho más profunda, hay una realidad interna mucho más grande. Un partido político, digámoslo así, es un foro también donde se desarrollan las generaciones políticas. Imagínense una democracia en donde no haya esa interacción de generaciones políticas, donde no haya capacitación política por parte de un grupo
de ciudadanos, donde no haya interacción de debate interno, en fin. Los partidos políticos tienen toda una vida interna propia que en buena medida está alimentada, pues, por supuesto, por los recursos de la deuda, amén de también el tema de las campañas y de lo publicitario, pero eso es solo una parte. Entonces, cuando se vio en el directorio del partido este proyecto, nosotros, por un lado, coincidimos en que era positivo, digamos, tratar de eliminar una ultrarregulación que tenía, no a Liberación Nacional, porque gracias a Dios a nuestro partido las liquidaciones, las últimas liquidaciones han salido limpias, pero que sí hemos reconocido que muchos partidos a veces se ven en serios problemas, algunos por actos de corrupción, y eso por supuesto que está mal, pero otros también por una ultrarregulación que hay en el sistema y en el nuevo código electoral. Entonces, si bien es cierto, esa parte la veíamos positiva, consideramos que eliminar o reducir, los recursos para la democracia y para los partidos, lo vimos como una posición populista, como una posición que es cómoda con esos sectores que quieren, ojalá, ver desaparecidos a los partidos, pero que no es sana para la vida interna, porque entre menos recursos tienen los partidos para sus actividades como capacitación, en fin, una serie de actividades que son propias de la vida interna de los partidos, pues entre menos recursos los partidos se ven muy limitados en su accionar, y en ese sentido pues el partido no está de acuerdo, por lo menos el directorio hace un año no está de acuerdo, o no estuvo de acuerdo con la reducción de esos montos. Ahora, pues por supuesto que somos respetuosos de la decisión de la fracción, ¿verdad? En conjunto con otros partidos. ¿Sí? Hablemos de eso que usted llama esa tendencia. ¿Cómo lo veo, Tom Solís? Bueno, populismo, don Fernando, es cuando alguien dice algo y no lo practica. Lo dice para quedar bien. Yo todas mis campañas las hice, la de diputado, cuando fui diputado por Liberación Nacional. La primera vez que fui diputado, luché ferozmente para que se redujera la deuda política. Creo profundamente que la política es contenidos. Y que precisamente ese platerío sirve para el populismo, para tener tumbacocos, tener música y engañar a la gente, y con un buen anuncio y llenar las casas de anuncios, y se presta para populismo. Yo en la última campaña, en la penúltima campaña, fue difícil debatir, porque no se quería debatir. Y entonces yo creo que populismo es eso. Yo, en lo personal, yo no sé la motivación de otros diputados para haber apoyado mi proyecto. Creo que fue sincero ante la situación de las finanzas públicas. Lo mío ha sido histórico: oponerme a la botadera de plata, rechazar contribuciones privadas, nunca acepté nada. Un límite que tuvimos fue de 10,000 colones máximos por mes. Y yo creo que no me fue mal. O sea, el partido llegó a ser una formidable fuerza política en este país sin el populismo de llegar a regalar una bandera, una camiseta, y sin tener una dineral en anuncios. No que no hicimos anuncios, pero no que fuese el centro de la campaña. El centro de la campaña fue el debate y la propuesta. Y a mí me gusta la política cuando se debaten las ideas. Entonces, el epíteto le cayó a otros. Yo lo practiqué al pie de la letra, y cuando hubo peleas en el partido para modificar el estatuto, me opuse y dije que prefería perder elecciones que caer en esa trampa. Y cuando el Partido Acción Ciudadana, después de las últimas elecciones, se metió en el problema de modificar el estatuto, vea dónde está. Porque las demandas contra el PAC, o contra algunas personas del PAC, es cierto que tienen que ver con la campaña del 2010, pero ese dinero no se gastó en la campaña mía, en la última, porque fue después de eso que se modificó el estatuto y el partido empezó a cobrar plata a lo loco, porque había modificado el estatuto en mayo, después de las elecciones de febrero. Nada de eso tiene que ver con las elecciones del 2010, las últimas en que participé, que fueron una vez más austeras, basadas en propuestas y debate. Entonces, vea lo que le pasa al PAC: viene y reforma el estatuto, y a cuenta de los resultados electorales del 2010 se percata después de que pasaron las elecciones. Nada de eso se gastó en mi campaña. Empiezan a cobrar plata y vea dónde están. Entonces, usted puede tener razón y hay gente que se equivoca. Yo, parte de lo que quiero hacer con la propuesta de gobierno nacional, donde
usted pues ha apoyado, es reivindicar los partidos políticos, que la negociación se haga entre los partidos políticos. Mucha gente me ha dicho, ¿y dónde quedaron los sindicatos y el sector empresarial? Cada partido va y consulta a quien quiera, pero reivindiquemos el papel de los partidos políticos, porque si no caemos en el caos, en los personalismos y en que los poderes de facto, prensa, plata y calle de los sindicatos, o la plata de los empresarios o los editoriales de prensa sean los que dominen la discusión política, y entonces ya no hay democracia, porque no son electos democráticamente como somos los políticos. Yo quiero reivindicar la política, pero la política basada en la propuesta, no la política basada en despilfarrar plata. Yo no dudo, don Otón, que usted es un político serio, lo ha demostrado a través de su trayectoria. Ahora bien, me parece que usted hace una valoración reduccionista de lo que es un partido político. Porque un partido político no es lo que usted dice nada más. O sea, un partido político no es propaganda, no es tarima, no es tumbacocos. Un partido político es mucho más que eso, es una vivencia, es capacitación, es toda una actividad interna que requiere un financiamiento administrativo que yo lo he venido a comprender. Pero quedan 60 millones de dólares para gastar en eso, a pesar de la reducción. O sea, yo sé que lo que usted dice es muy cierto. Vea, y si le voy a contar una historia, don Otón, y le voy a ser sincero. Yo antes hubiera tal vez estado de acuerdo con su posición hasta que asumí la Secretaría General. Como dicen algunos políticos por ahí, a veces no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Cuando yo asumí la Secretaría General y descubrí, por ejemplo, que el mantenimiento, el sostenimiento del partido, por nada de eso, por lo que voy a mencionar, no es ni siquiera por temas de capacitación ni por temas de la vida interna. Lo que gasta el partido en el pago de los auditajes internos y externos, porque ahora el Código Electoral nos obliga a las dos cosas, internos y externos, lo que el partido gasta en auditaje, en auditoría, que nos obliga, por ejemplo, un código electoral ultra regulador, lo que tenemos que estar pagando ahora por intereses, por los fideicomisos que hay que hacer, por las nuevas regulaciones del Código Electoral. ¿Cuánto es lo que pagan? Son aproximadamente de 15 a 20 millones de colones mensuales, aproximadamente 15 millones de colones mensuales, lo que nosotros tenemos que estar gastando en todos esos 15 o más de 15 millones. Le estoy hablando de auditorajes internos, auditorajes externos, intereses de los fideicomisos, y todo eso, ¿por qué? Porque la democracia, y tal vez, le voy a decir, don Otón, tal vez nosotros en el fondo estamos de acuerdo, porque yo estoy seguro, por ejemplo, que usted si yo le digo a usted, si usted está de acuerdo en que nosotros, o que el PAC, o que el PLN, o que cualquier otro partido político importante tenga que pagar millones en intereses por una fiscalización y por intereses bancarios de fideicomisos a los que estamos obligados los partidos para cumplir con las regulaciones del Código Electoral, usted que lo que me va a responder a mí es, indudablemente, Zamora, estoy en contra de eso, porque al final los dineros que deberían estar destinados para la democracia, finalmente en donde terminan es en los banqueros, en manos de los banqueros, y eso es un retroceso terrible. Otón Solís. Sí, yo estoy de acuerdo que hace falta dinero. Yo no he propuesto nunca eliminar la deuda política. Nunca, ni cuando fui diputado y no era candidato a nada, ni cuando fui candidato. Lo que he propuesto es poner un límite a lo que me parece una cifra exorbitante, que si ha demostrado no hace falta para llegarle a la gente. Digo, viví esa experiencia. Yo digamos, sí he bailado con ella porque presidí el PAC y fui candidato del PAC. Y sé, digamos, sí conozco más o menos lo del tema de las finanzas del partido. Y como apenas hay dinero, comienza a pagársele a todo el mundo. Es decir, con el cambio de la cultura del PAC, el PAC gastó en un periodo no electoral, entre febrero del 2010, cuando ya yo dejé de ser nada en el partido, detrás del mecate, hasta julio del 2013, es decir, julio del 2013, previo al inicio electoral, $2 millones en congresos en hoteles de lujo. Y después viene la campaña con otra filosofía de plata y viáticos al candidato presidencial, a don Luis Guillermo, y chofer y carro.
Nosotros todo eso lo hicimos con un voluntariado repartido en un montón de gente. Nada de que el candidato tuviese nada, ni plata para un café, para inspirar la mística y la discusión sustantiva. Entonces yo viví esa experiencia, yo sí he bailado con ella, yo no, y sé lo que quiere, pero yo no estoy eliminando la plata. Usted tiene razón y don Fernando, usted es un intelectual, una persona que qué bien que esté en política, yo creo que usted va a ser presidente de la República, pero yo claro que lo que es capacitación, pero todo eso tiende a ser muy barato. El despilfarro se da en pagarle a medio mundo todo, empezando por los candidatos, y entonces ya al último dirigente allá de Cotobruz hay que pagarle. Mi filosofía fue un llamado a la mística, al sacrificio, porque el poder en la democracia es de la gente, y cuando usted es propietario de algo, trabaja hasta gratis por ese algo. Don Fernando, tal vez de manera puntual, ¿qué considera usted que se vería afectado sin este 0,8? Bueno, mire, le voy a dar un ejemplo. Nosotros mucho del dinero que recibimos lo gastamos, como ya le dije, ahora desgraciadamente no en eso que habla don Otón, por lo menos en el caso particular desde que yo asumí la Secretaría General y con el nuevo comité ejecutivo, actualmente presidido por don Jorge Patoni, nosotros hemos eliminado todos ese tipo de gastos de los que hablaba don Otón también. En la campaña municipal, por ejemplo, que a mí me tocó dirigir con el expresidente Figueres, nosotros eliminamos todo este tipo de rubros, este tipo de viáticos y este tipo de cosas que sí debo reconocer que en el pasado, así como sucedió con el PAC, nosotros incurrimos en ese tipo de gastos y hemos querido cambiar definitivamente esa política. Pero es que ¿qué se vería? Eso es correcto, y en ese sentido pues estoy plenamente de acuerdo con don Otón. Ahora bien, la mayoría del gasto del partido no están ahí, la mayoría de los gastos del partido es, como le dije ahora, sostenimiento de las funciones permanentes del partido, capacitación, que en eso hay mucha regulación que en capacitación ahora se da, pago de intereses, casi que le puedo decir que buena parte una gran parte de la deuda política se nos está yendo en pago de intereses a la banca. Vea, don Fernando, por las regulaciones. Vea, usted habla, veo que es un partido caro el PLN, 15 millones. 15 millones son por año 180 millones. Si hubiesen 10 partidos gastando lo mismo, por año son 1.800 millones. 1.800 millones son 5.400 millones en los 3 años que no son electorales. ¿Ok? Para todos los partidos, quedan para todos los partidos, con esta propuesta quedan como 24.000 millones de colones para el año electoral, digamos un poquito menos, porque una parte tiene que gastarse en las municipales, pero vea usted lo que queda para los años electorales, o sea, queda un dineral. ¿Cuánto entonces? Van a quedar, asumiendo que todos los partidos gastan esto, van a quedar como 22.000 millones de colones para las elecciones municipales y nacionales, o sea, 40 millones de dólares. No es una bicoca, estoy hablando solo del año electoral. Vea que ya resté los 3 años no electorales en que se gasta, digamos, que si todos los partidos gastaran lo que ustedes gastan. Ahora, entonces, yo no estoy por eliminar, creo profundamente en la capacitación. No, es que, bueno, nosotros por ejemplo, tenemos comentarios y voy a leerlos si quieren, vamos a irlos leyendo, Jennifer, más Así bien, es. para que ustedes terminen de cerrar sus ideas. Tenemos ya listo en pantalla a Freddy Pacheco León. Si la campaña electoral se iniciara el 1 de diciembre, 2 meses antes de la elección, sobraría el dinero y se cumpliría con creces el objetivo democrático. Mario Villalobos, por su parte, dice: ¿por qué no se habla del despilfarro en las concesiones? 14% de actualización, intereses en dólares. Y Marianela nos dice: de acuerdo con el proyecto de Otón Solís, el gasto exagerado en campañas es una falta de respeto a los costarricenses. Tal vez alguna reacción por parte de los dos, de los comentarios, a manera de ir cerrando ya. Bueno, ese comentario el de Freddy Pacheco lo veo de que la comentario campaña bastante inteligente, porque empieza bueno, el 1 de diciembre. si la campaña fuera un poco más corta, pues ahorraríamos también dinero, y eso, pues si tenemos menos recursos. Hoy día las regulaciones establecen que las campañas comienzan el 1 de octubre. 1 de octubre, correcto. Y ahora nosotros, cuando yo fui candidato, nunca gastamos un centavo en anuncios
antes del 1 de octubre. Mucho del encarecimiento es por estar siempre en ese proceso de gastar en anuncios. Nosotros la campaña oficial e informal, todo lo que era empezar a gastar un poco más en por ejemplo, promover el partido y encuentros ciudadanos era a partir del 1 de octubre, es decir, nada más lo que establece la ley. Eso por supuesto abarata, además de que es bueno para la salud pública no vivir en política. Sí, ahora es una parte muy positiva que tiene este proyecto es que con la eliminación de esa vocación ultrarreguladora, como diría yo, que tiene el Código Electoral, es probable que nos permita eliminar estas figuras del fideicomiso y imagínense que eso evitaríamos o ahorraríamos millones de dólares, porque esa es la palabra, en intereses a que se le pagan a los bancos por la fiscalización, ¿verdad? Por la administración y podríamos destinar más dinero a lo que se debe destinar. ¿Cuál es para mí el sentido de ¿a qué se debe a destinar? qué debería destinarse a capacitación? Y por supuesto que pues, el partido, entre más grande sea, debe tener más recursos. O sea, no es lo mismo los recursos que va a obtener un partido como Liberación Nacional, que es un partido grande, a lo que va a tener, qué sé yo, un partido cantonal o un partido que puede decir, bien, es cierto, ser nacional, pero no saca el 1% de la votación. Entonces, si de alguna forma fuese posible destinar más recursos a capacitación, a formación, que es esencialmente uno de las actividades principales de los partidos políticos, entonces, y lo que hace el punto además es que se generación utilicen, política, ¿verdad? A capacitación y no a consultorías fantasmas que no son capacitación. Yo digamos, aquí estamos hablando de dos cosas. Hay que separar el proyecto de ley para el que yo presenté para que en esta campaña que se avecina se reduzca, versus el proyecto de reforma constitucional que es liderazgo de otras personas, donde yo estoy de acuerdo con la mitad del proyecto, el que permanentemente se reduzca el monto de la deuda de punto 19.11 para no tener que estar haciendo estos transitorios. Pero yo con la otra parte, la que don Fernando defiende, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las regulaciones deben mantenerse, hay que darle armas al Tribunal Supremo de Elecciones y cumplir con esos requisitos. Es muy peligroso, y también para el control del dinero privado. Y lejos de quitar regulaciones, yo más bien creo por lo menos mantenerlas, pero bueno, ahí está. Si esto sigue así, es una democracia de banqueros a la que estamos yendo, porque imagínense que lo que es, en lugar de pagar, lo que debe hacerse es un buen uso, una buena fiscalización posterior, ¿verdad? Un buen uso de los recursos, pero no llevar a los partidos a que finalmente terminen pagando gastos en auditorajes tan exagerados y en intereses tan exagerados, que es a lo que nos está llevando este código electoral. Democracia de banqueros. Última frase. Es que eso depende de lo que se gaste y cómo se organicen los partidos. Si usted tiene que pedir un montón de dinero prestado y hacer un fideicomiso porque va a gastar esa fortuna, claro que termina en esas circunstancias, pero si usted hace una campaña austera, los recursos que después colecte van a servir para concentrarlos en capacitación a lo largo del ciclo de 4 años, no concentrado en la campaña. Agradecemos mucho la participación a Otón Solís, diputado del PAC, y a don Fernando Zamora, secretario general del Partido Liberación Nacional. Tenemos que hacer una pausa.